Hola, espero que estés teniendo un excelente día. Te doy la bienvenida a este podcast. ¿Charlamos? En este episodio te quiero leer un relato que escribí hace unos años y que me gusta mucho. Pero antes, hola, soy Jessica y creé este podcast para que practiques escuchar español latinoamericano en un contexto real y natural. Así puedes acostumbrar el oído a escuchar español y podrás ir incorporando vocabulario y expresiones comunes a tu día a día. Aquí te cuento historias y charlamos de la vida, como si te estuvieras tomando un café con una amiga. Y habiendo dicho eso, empecemos con la charla de hoy. Hace unos días me escribió Luli, una amiga a la que quiero mucho. Ella estudia teatro. Y me escribió para decirme que en la universidad le pusieron un ejercicio en el que tiene que adaptar un cuento a una obra de teatro. Y me halagó muchísimo cuando me dijo que quería adaptar un relato que yo escribí, un relato que se llama Ya verás. Ese relato lo escribí hace unos años, no recuerdo cuándo exactamente. Fue un ejercicio que nos pusieron en un taller de escritura creativa en el que participé. Durante ese taller escribí varios relatos que me gustaron mucho. Entre esos hay uno que se llama Esta maldita bicicleta, que es de comedia. Y hay otro que te mencioné en algún episodio que se llama Una muerte interesante. Pero Ya verás es mi favorito. El tema es la venganza. Ese era el tema que nos propusieron esa semana. Leímos varios relatos que tenían que ver con la venganza, los analizamos y luego era nuestro turno de escribir al respecto. Por cierto, uno de los cuentos que leímos fue Espuma y nada más, de un escritor colombiano llamado Hernando Telles. Si tienes la oportunidad, deberías leerlo. Es muy corto y excelente. A mí me encanta. De hecho, me gustaría hacer un episodio del podcast hablando sobre ese relato porque lo merece. Así de bueno es. Pero volviendo al tema, cuando me tuve que sentar a pensar sobre la venganza, lo primero que recordé fue una cita de Jorge Luis Borges que dice: "Yo no hablo de venganzas ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón". Y en esa cita me inspiré para escribir Ya verás. Me gusta mucho esa cita porque me siento identificada con ella. No me considero una persona vengativa, para nada. Al contrario, soy más de las personas que esperan que el karma se encargue de acomodar todo. Y entonces esa cita de Borges me pareció perfecta para escribir mi relato. Y gracias a que Luli me recordó ese relato, hoy quiero leértelo a ti. Digamos que este es mi primer intento de grabar mi primer audiolibro, porque ¿sabes qué? Últimamente he estado pensando mucho en eso. ¿No te parece que ese debe ser un trabajo muy divertido? Bueno, yo ya te conté que a mí me gustaría ser la voz de un personaje de alguna serie, pero pensándolo bien, creo que lo que me gusta como tal es poder grabar, hablar. Por eso disfruto hacer este podcast y por eso creo que trabajar grabando audiolibros sería divertido. Pero bueno, ya ves que otra vez me estoy yendo por las ramas. Volviendo al tema, otra vez, aquí te voy a leer Ya verás. Espero que te guste. Yo no hablo de venganzas ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. Jorge Luis Borges. Ya verás, esto no se va a quedar así. No me asustas, haz lo que quieras. Claro que lo haré, ya verás. Era mentira, sí lo asustaba, pero jamás lo admitiría. Decir que no tenía miedo era más un intento de autoconvencimiento que la realidad. Trataba de no pensarlo demasiado para no dejar que el asunto le comiera la cabeza, pero no pensar era muy difícil. Podía intentar distraerse con las cosas cotidianas, pero todos los ratos de silencio, aunque tuviera las manos ocupadas, lo llevaban inevitablemente al mismo lugar. ¿Qué iba a pasarle?
¿Cuál sería el castigo por haberle mentido a su hija durante tanto tiempo? ¿De qué sería capaz ella ahora a sus 30 años? Ya verás, le había repetido varias veces. Pensado con la cabeza fría, ¿qué sería lo peor que podía hacerle su hija? La conocía y sabía que no era mala persona. No se atrevería a hacer una locura enorme como matarlo, ¿no? No era para tanto. ¿Denunciarlo? No, tampoco. O quizás sí. Ya verás, había dicho ella con un tono muy serio y una mirada álgida. Nunca la había escuchado hablar así ni le conocía esa mirada. Podía sorprenderlo. Y sí que lo asustaba, cada vez más. Tal vez lo mejor era simplemente esperar a que ese día fatídico llegara. Él había concluido que se merecía cualquier forma de venganza que su hija encontrara, pero ojalá lo hiciera pronto, para poder dejar de pensar, para calmar la incertidumbre que ya lo estaba volviendo loco. Pasaron semanas y después meses. Su hija nada que actuaba. Si tanto tiempo le tomaba llevar a cabo su venganza, debía ser porque era algo mucho peor de lo que él imaginaba. Había perdido peso, tenía las ojeras muy marcadas y le costaba mirarse en el espejo porque sabía que era el reflejo de la preocupación. Hija, por favor, no es para tanto, pensaba. Lo que tengas que hacer, hazlo ya. Sabía que no aguantaría mucho más así. Tenía que hacer algo, averiguar de una vez lo que ella tramaba. Estaba dispuesto a asumir las consecuencias. Cogió el teléfono y con los dedos temblorosos marcó el número de su hija. Mientras esperaba que le contestara, casi sentía que iba a empezar a llorar o que se iba a desmayar. Finalmente, escuchó una voz al otro lado. ¿Sí? Hija, soy yo, tu papá. ¿Quién? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué te imaginas que pasó? Todas esas preguntas las he conversado con Luli, ya que ella, al estar adaptando el relato para teatro, ha tenido que contestarlas para poder darles más profundidad a los personajes que va a interpretar. Y yo la he guiado un poco diciéndole más o menos qué idea tenía yo cuando escribí el cuento, más o menos cuál era la mentira por la que la hija estaba tan ofendida. Pero también he permitido que ella ponga su propia interpretación de la historia. Al fin y al cabo, de eso se trata la literatura, ¿no? Julio Cortázar, uno de mis escritores favoritos de la vida, decía que los relatos son como una fotografía, una escena capturada de un contexto mucho más grande, y que un buen cuento es el que deja al lector con bastante lugar para la interpretación personal, que le da la oportunidad de llenar la información que no está explícita. Y eso fue más o menos lo que quise hacer con Ya Verás. Hay bastantes cosas que no están dichas y que te corresponde a ti como lector, o en este caso como oyente, imaginártelas como mejor te parezca. Y qué bonito es eso, ¿no? Me encantaría que me escribas y me cuentes qué tal te pareció y también que me digas tu propia interpretación. Y si quieres, en futuros episodios te puedo leer los otros relatos que escribí que también me gustaron mucho. De paso, me sirve de práctica para cuando busque trabajo como lectora de audiolibros. Pero dejando los chistes de lado, quiero darle las gracias a Luli desde acá por tenerme en cuenta para su ejercicio, por el respeto y el cuidado con el que ha tratado a mi relato y por la oportunidad de dar a conocer mi escritura. Gracias, Luli. Es un halago enorme para mí que eligieras Ya Verás para tu ejercicio. Y ahora déjame recordarte que también encuentras este podcast en YouTube en donde puedes leer el texto mientras me escuchas. Y si te unes a mi Patreon, por menos de $3 al mes tendrás acceso a ejercicios de comprensión de cada episodio. Y ahora también puedes descargar cuadernillos con actividades para aprender más vocabulario. Lo puedes probar durante un mes, ver qué tal te parece y cancelarlo cuando quieras.
Y también me puedes seguir en Instagram para que tengamos contacto más directo. En todos esos lugares me encuentras como @charlamospodcast. Los enlaces están en la descripción. Una forma muy fácil de apoyar este podcast es compartiéndolo con alguien para que así más gente lo conozca. Puedes tomarle una foto a la pantalla cuando estés escuchando y etiquetarme en Instagram para que lo pueda ver. Y si el contenido que comparto te ayuda, puedes comprarme un café a través del enlace que está en la descripción. Así puedo dedicarte la próxima charla. Todo eso a mí me ayuda mucho y hace que este proyecto pueda seguir existiendo. Y bueno, por hoy yo ya dije todo lo que tenía que decir. ¿Y tú qué dices? ¿Charlamos?